tiempo ni a dar un sorbito aquí en la mesa de Dando Caña, pero ya está con nosotros José María Zabala. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? No quiero que nos cuentes nada. Bueno. Nos vamos al Escorial a verlo todo. Estuvimos el jueves, el día de la Virgen de los Dolores en Prado Nuevo, en el Escorial. Ya les avanzo que desde que ayer comentamos en Dando Caña a la 1 de la tarde que íbamos a hablar de esto, no ha dejado de llover preguntas, no han dejado de llover críticas en Twitter, por lo que Zabala es la persona idónea para responderlas. Nos vamos al Escorial, esto es lo que vivimos esta semana, y enseguida volvemos y le mandamos también, ustedes, 75050, todas sus preguntas a José María Zabala para responder qué está sucediendo en Prado Nuevo y qué está pasando con la Iglesia. Ya aceptó hace un año que los sacerdotes fueran allí incluso a dar misa. Vámonos al Escorial y todas las preguntas a continuación, pero primero veamos dónde, cómo, cuándo, expliquemos todo desde allí, desde el Escorial. Bueno, pues esta es la Virgen de los Dolores, esto es Prado Nuevo. Dicen que después de Fátima, de Lourdes, pero también de Medjugorje, también de Garabandal, este Prado Nuevo va a convertirse en lugar de peregrinación que ya se ha convertido en los últimos años, sobre todo en el último año y medio, donde Rouco Varela dio el permiso ya para que aquí llegaran sacerdotes, para que se pudiera rezar el rosario y se abriera un poco la mano a que las apariciones que se empezaron a descubrir en 1983-85 tuvieran ya validez por parte de la Iglesia. La próxima semana vamos a tener el nuevo libro de José María Zabala, Las apariciones del Escorial. Es una investigación que intenta retratar todo lo que ha sucedido en estos años. Está con nosotros tanto Santiago Velo como José María Zabala. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos qué se puede ver en Prado Nuevo, sobre todo para quienes han tenido una información deformada de lo que aquí sucede, ¿no? Hoy hemos visto, hoy que es, cuando grabamos el reportaje, jueves, Día de la Virgen de los Dolores, una procesión, un rezo del Rosario, pero no se ha visto nada raro, al contrario de lo que se ha visto en muchos otros sitios que se hablaba de Prado Nuevo. Sí, bueno, a nuestras espaldas tenemos el fresno de las apariciones. El 14 de junio de 1981, Luz Amparo Cueva es una mujer humilde de aquí del Escorial, casi analfabeta, asegura que se le apareció la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, que precisamente hoy es la festividad de la Virgen de los Dolores. Ha venido aquí, bueno, pues mucha gente a rezar el Santo Rosario, ha habido una misa previamente, porque el cardenal Rouco Varela autorizó la celebración de la Santa Misa a los primeros sábados de cada mes, lo cual supone un paso importante en las apariciones de Prado Nuevo, ¿no? Que han sido pues muy cuestionadas. Yo creo que, bueno, yo he hecho un trabajo de investigación, como periodista que soy, me he intentado acercar al fenómeno de Prado Nuevo sin ningún tipo de prejuicios para saber realmente qué es lo que está sucediendo aquí. He tenido acceso de primera mano pues a los pioneros de Prado Nuevo y bueno, me he dado cuenta que aquí la gente viene a rezar fundamentalmente el Santo Rosario, a estar cerca de la Virgen y luego a desempeñar unas obras de apostolado, unas residencias de ancianos, bueno, atienden a los más necesitados. Hay muchos sacerdotes que vienen aquí a confesar y que pueden venir porque en el año 85 el cardenal Suquía pues no autorizó a que vinieran, pero ya se ha levantado, digamos, esa prohibición y los sacerdotes y los religiosos pueden venir aquí a participar de esta gran fiesta en honor de la Virgen. Oye, José María, cuéntanos, tras tu investigación, ¿qué es lo que ocurrió exactamente aquí, detrás de este árbol que tenemos con nosotros? Y luego, ¿por qué este sitio se ha convertido en un lugar en donde muchos medios de comunicación utilizan para desacreditar a las personas que aquí vienen? ¿Qué está pasando realmente en este sitio y qué ha pasado durante los últimos años? Bueno, donde está el bien siempre está el mal y lógicamente en todas las historias, en toda la historia mariana de las apariciones, estamos hablando de Fátima, estamos hablando de Lourdes, de la Salet, etcétera, etcétera, tantas apariciones de la Virgen que han sido incluso ya reconocidas por la Santa Madre Iglesia, pues ha habido también momentos de persecución, ha habido personas pues que se han encargado de sembrar la cizaña en torno a estos acontecimientos sobrenaturales. En el caso de Prado Nuevo estamos en un momento muy importante porque se espera
que en un futuro cercano pueda haber una aprobación por parte de la Iglesia del cardenal Rouco a una petición que supuestamente ha hecho la Virgen María en las apariciones aquí a Luz Amparo Cuevas, y es que se construya, que se levante una capilla santuario. Que sería justo en este espacio de aquí. Sí, exactamente. Durante un éxtasis, la Virgen indicó exactamente las medidas que tenía que tener y la disposición, la situación, este santuario, en honor pues, de la advocación de la propia Virgen de los Dolores. Y si no nos equivocamos, también nos lo puedes explicar, esta es la otra característica, ¿no? de Prado Nuevo, que es este agua, ¿no? Que eso es lo que da el punto en común con Fátima. Exactamente, mejor dicho, con Lourdes. Con Lourdes, perdón. Con Lourdes. La Virgen prometió que en el momento en que se construyese la capilla, el agua que brota de aquí, de esta fuente, de este pequeño abrevadero, curaría. De manera que, bueno, yo creo que no hay necesidad de esperar a ello, porque en Prado Nuevo se están produciendo curaciones del alma. Es decir, hay muchísimas conversiones. En el libro, en mi libro, Las apariciones del Escorial, dedico la tercera y última parte del libro a contar estas historias que, a fin de cuentas, historias humanas que calan en los corazones de la gente, de conversiones, de personas que estaban alejadas de Dios y que en cuestión de horas, por intervención de la Santísima Virgen, por su intercesión, pues han encontrado a Dios, ¿no? Y han dado un cambio radical en sus vidas. José María, a mí me llama la atención la cantidad de gente joven que había, gente mayor por supuesto, pero también gente joven, que hemos visto niños y familias enteras. ¿Eso suele ser habitual en tu experiencia? Yo lo he observado también, esto mismo. Es decir, yo creo que la fe se transmite de padres a hijos, y las personas que vienen aquí vienen a rezar, y yo puedo dar fe de ello, ¿no? Valga la redundancia, de cómo aquí la gente solo viene a rezar, y cuando los hijos ven que sus padres están rezando a la Virgen con devoción, sin querer aparentar, sino sintiendo realmente lo que están diciendo, pues toman buen ejemplo de ello. Y cuando uno está cerca de Dios, pues de alguna manera se produce ese contagio divino. Bueno, la otra clave es el mensaje de la Virgen. La Virgen aparece justo en esta zona, que se encuentra detrás de nosotros, y plantea el mensaje también muy parecido a Fátima y a Lourdes, ¿no? Que es el mensaje de oración y de penitencia. Otra vez un mensaje de que a partir de aquí lo que hay que hacer es oración para conseguir mantener un camino hacia adelante, ¿no? Sí, no es un mensaje nuevo realmente, aunque es un mensaje fundamental para los tiempos actuales. Una sociedad absolutamente despojada de los valores, y de los valores cristianos me refiero. La Virgen insiste, ¿no? Es nuestra madre que nos ama, que nos quiere, que viene a avisarnos, ¿no? Decir, bueno, tenéis que acercaros a mi hijo, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Y tenéis que convertiros. Es un mensaje de conversión. Yo recuerdo mi entrevista con don José Arranz, un sacerdote octogenario. Hoy estaba aquí con nosotros. Hoy estaba aquí, ha estado rezando al Ángelus con nosotros. Bueno, pues me decía esto mismo, él es un gran teólogo. Me decía que el kit de la cuestión de lo que se puede resumir los mensajes de la Virgen en Prado Nuevo es la conversión, en una sola palabra, conversión. Es un último detalle antes de marcharnos a la mesa de debate. Y el rostro de la Virgen, que está roto por alguien que accedió a ella, ¿no? Con una piedra, pero que al día siguiente, ¿qué es lo que sucedió? Hace unos años, efectivamente, cuando vino la Virgen en procesión y llegó aquí junto al fresno, exactamente igual que hoy, hubo un energúmeno que saltó, se abalanzó sobre la imagen de la Virgen y la lesionó la cara, la agrietó la cara con una piedra. Esa Virgen al día siguiente fue llevada a la capilla, y allí, delante de varios testigos, entre ellas varias hermanas reparadoras, lloró lágrimas auténticas. Y eso pudieron presenciarlo varios testigos, ¿no? Es decir, yo creo que la Virgen es la gran protagonista de Prado Nuevo. Luz Amparo Cuevas, una mujer que decíamos antes humilde y casi analfabeta, es una mujer que huye de cualquier protagonismo. Yo creo que eso es muy importante, se ha quitado de en medio. En el año 85, cuando Suquía dijo que no acudiera, ¿no? Le recomendó, no era una orden, ¿no? En los momentos de mayor afluencia de fieles aquí al Prado, ella se lo tomó al pie de la letra y obedeció, y desde entonces no ha venido una sola vez aquí al Prado por respeto a la autoridad eclesiástica. Yo creo que es muy importante. Recientemente una persona preguntaba al cardenal Rouco por Prado Nuevo, y el cardenal Rouco respondió lacónico, con una sola palabra: obediencia. En las cosas de Dios la obediencia es imprescindible.
Bueno, nos vamos otra vez a la mesa de debate. Queríamos que conocieran ustedes Prado Nuevo, que conocieran a la Virgen de los Dolores aquí, que conocieran este agua sobre la que están peregrinando muchísimos portugueses, muchísimos franceses, muchísima gente de todo el mundo que está llegando hasta el Escorial, muy cerquita del Valle de los Caídos, para ver este agua, para ver lo que está sucediendo aquí, lo que está pasando. Nos vamos a debatir sobre lo que dice también José María Zabala sobre Luis Amparo Cuevas y enseguida vemos polémica, no polémica, qué es lo que está sucediendo aquí. Dejamos con unas cuantas imágenes más de lo que hemos vivido hoy. Pues aquí está el libro que sale el próximo martes. José María Zabala estaba ya con nosotros. Ya os he dicho antes que desde que ayer salimos dando caña diciendo que íbamos a hacer esto, pues no hemos dejado indiferente a casi nadie. Y mi obligación es preguntarte primero qué posición tiene la Iglesia y sobre todo qué va a hacer la Iglesia, porque es la pregunta que a mí más me han hecho. Es decir, oye, cuidado con esto, tener mucho cuidado con el tema de Prado Nuevo y del Escorial, porque hay muchas cosas detrás. Luego hablaremos también de una asociación que está cerca, y que queremos preguntarte a ti, porque con esta investigación creo que eres la persona que más nos puede responder todo lo que está sucediendo. Pero primero, lo de la Iglesia, que es el 90% de las cuestiones que han preguntado. ¿Qué pasa con la Iglesia aquí? ¿Qué pasa con la Iglesia? Bueno, pues es muy sencillo. La Iglesia, y en este caso el cardenal Rouco, está dando pasos muy importantes que, si no suponen la aprobación definitiva de los fenómenos acaecidos en Prado Nuevo, sí en la práctica permiten, por ejemplo, que se celebre la Santa Misa. Es decir, Prado Nuevo se puede decir ya que es un lugar santo donde cada primer sábado de mes los fieles que quieran pueden asistir a la Santa Misa, rezar el Santo Rosario, ir en procesión con la Virgen de los Dolores hasta el mismo fresno de las apariciones e incluso algo muy importante, y es que sacerdotes y religiosos que antes tenían prohibido por el cardenal Suquía acercarse allí con una medida elemental de precaución, ahora pueden hacerlo con absoluta libertad. De hecho, hay sacerdotes que no han tenido la vocación en Prado Nuevo, que no están vinculados de ninguna manera a la comunidad de Prado Nuevo, que acuden allí los sábados a confesar a los fieles. ¿Qué puede suceder en el futuro con la Iglesia? Es hacer un poco de ciencia ficción. Lo que sí hay muchas esperanzas es que el cardenal Rouco, más pronto que tarde, acabe aprobando una petición de la Virgen a Luz Amparo Cuevas, que es que se construya una capilla santuario, como ha sucedido en Fátima o en Lourdes, para que todos los fieles que quieran libremente vayan a rezar a la Santísima Virgen. Eso es ahora mismo el paso muy importante que se espera. Al mismo tiempo diré que Prado Nuevo es una comunidad pública de fieles aprobada por la Iglesia, que no es ninguna secta, como se ha dicho, y además, bueno, en el libro yo quería leer algo muy breve, que es un artículo fundamental, que figura en los estatutos de esta comunidad de fieles, ¿no? que dice que el objetivo primordial es la santificación de sus miembros, viviendo en la medida de lo posible vida comunitaria como los primeros cristianos, y haciendo suyo el lema amor, unión y paz. Por ello, tendrán especial interés en el servicio a personas necesitadas, viendo en ellas a Cristo Redentor, en íntima relación con la Virgen en su advocación de los dolores y estando dispuestos siempre a cooperar con la Iglesia Católica en sus actividades. Es decir, una secta difícilmente, por no decir sería imposible, que tuviera a Cristo Redentor como objetivo, a la Santísima Virgen, y por supuesto que prestase una obediencia absoluta a la Iglesia Católica. Otra anotación que es muy importante, se comentaba antes en las imágenes introductorias. Luz Amparo Cuevas es una mujer sencilla, casi analfabeta, que ha eludido todo protagonismo. Tanto es así que en el año 85, cuando el cardenal Suquía le aconseja, no le ordena,
que no acuda al Prado en los momentos de máxima afluencia de fieles, ella se quita de en medio y desde entonces hasta hoy no ha puesto los pies ahí, en horario de máxima afluencia de fieles. Es una mujer, como digo, que no busca protagonismo y que no quiere aparecer en ningún lado, sino simplemente es una persona que está sufriendo y sufriendo con un sentido para salvar almas, ¿no? Bueno, somos el primer medio de comunicación que recibe la aprobación de entrar allí a grabar, pero antes ha habido mucho lío mediático y mucho problema, sobre todo con las grandes televisiones que allí han montado un buen berenjenal cada vez que han acudido. Sí, sí. Vamos a ver, ¿yo por qué escribo este libro? Primero porque soy periodista, ¿eh? Yo no tengo ni mucho menos ni fama de beato ni de católico ejemplar, ¿eh? Soy un católico de andar por casa, como la mayoría de los católicos en este país. ¿Qué me lleva a mí a escribir el libro? Pues el acercarme a los fenómenos sin ningún tipo de prejuicios. Es decir, yo había oído comentar, bueno, ten cuidado, no te vayas a Prado Nuevo porque ahí no se ha aparecido la Virgen, ahí hay estafas, están engañando a la gente, es decir, a ver qué te vas a encontrar. Bueno, y eso quizá fue para mí el acicate principal para acercarme a los fenómenos de Prado Nuevo. Es decir, voy a ver yo por mí mismo, in situ, como periodista, voy a acudir directamente a las fuentes de información. ¿Qué hago? Bueno, pues me entrevisto con las personas que están ahí desde el principio. Tengo acceso a los documentos de médicos, de un montón de personas. Pero por alusiones a algo que creo que preocupa a la gente que nos está viendo. Y además no te quiero interrumpir, creo que me están diciendo que interrumpo de vez en cuando. Bueno, no y otros pasa nada. dicen que dé caña, porque como en la Noria. He tenido la suerte de en la Noria tener que hablar también de la Virgen y me han dado mi sitio para poder defender mi fe y que creo en Dios y en la Virgen, por supuesto. Pero también a veces, en vez de conseguir que la gente crea más precisamente por estos fenómenos o por estas informaciones, la gente deja de creer porque piensa que les estamos metiendo, pues no sé, una secta, ¿no? en el alma o en el cuerpo. Hablabas de esas familias, de las estafas, ¿no? Han salido reportajes de investigación, yo lo he visto en Telecinco y fue en uno de los debates que yo participé en Anoria, en la que salían familias enteras diciendo, me robaron todo, nos han dejado sin nada. ¿Sobre eso has investigado también? Sí, claro. Porque es importante que la gente lo sepa. Sí, claro. ¿No? Pero vamos a ver, para mí el protagonista principal es el fenómeno. Es saber qué hay de verosimilitud, qué hay de verdad en las apariciones de Prado Nuevo. Y he manejado pues, documentos de primera mano, informes de médicos, de Luz Amparo, algunos de ellos inéditos, que ven ahora a la luz, y he tenido acceso a las personas que conocen a Luz Amparo. Pero yo te pregunto, porque es que la gente, que nos tiene que ver todo el mundo, los que son pro intereconomía y los que no lo son, que es lo que a mí me gustaría, dirán, pero cuéntenos usted también, para ver si... Yo creo en el milagro. Yo he estado en el Rosario del Escorial, en Prado Nuevo, Pero si lo y importante, Cuca, perdona que te interrumpa yo ahora. Sí. Lo importante no es lo que creas tú ni lo que crea yo. Es decir, Hombre. yo hago... No. Hombre. Vamos a ver, yo hago este libro, es decir, tú no encontrarás un solo juicio de valor en este libro. Es que yo no creo que lo importante tampoco sea tu libro. Es que importante tu libro, lo importante es que de verdad el milagro exista. Bueno, lo importante es que cada uno libremente, sin coacción de ningún tipo, saque sus conclusiones. Es decir, yo me limito a hacer una yuxtaposición, acudiendo a las fuentes como periodista que soy, una investigación absolutamente aséptica, dando documentos, no diciendo, ojo, lo que dicen algunas personas que van a ciertos platós, que más bien son circos romanos, a decir, he oído o me han dicho, no. Yo he estado allí y yo he investigado a fondo y he estado en cada una de las casas que tienen ellos en toda España y he podido entrevistarme con sacerdotes octogenarios, por ejemplo, don José Arranz, que tiene 82 años, que fue canónigo archivero de la Catedral de Burgo de Osma, y que era un hombre, un teólogo de primera división, José, que estudió yo te hablaba en Salamanca. de las gentes del Escorial. Perdona, porque déjame. mi madre vive en el Escorial y yo vivo en el Escorial. Sí, pero deja que hable lo de don José Arranz, que yo creo que es importante. Pero me gustaría que me contestaras luego qué opina el pueblo del Escorial. Sí, pero yo creo que hay que acudir primero a las fuentes, es decir, no lo que oiga uno en la Noria. Pero las fuentes que son parte no lo que oiga del misterio de la Virgen te van a decir siempre cosas buenas. Hombre, vamos a ver. Cuca, ¿puedo seguir? Sí. Porque si tú me dejas continuar, yo lo haré encantado. Sí. A eso he venido, ¿no? Es decir, don José Arranz es un sacerdote que para mí tiene mucha credibilidad. Estoy diciendo que es un reputado teólogo que estudió en Salamanca y en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y que era un hombre muy escéptico cuando puso los pies por primera vez en el año 83, estamos hablando en Prado Nuevo. Y es un sacerdote
que ha visto estigmatizada delante de sus propios ojos a Luz Amparo Cuevas, no una, sino varias veces. Y es un sacerdote que, de ser escéptico, tardó 2 años realmente en creer a pies juntillas en el fenómeno. Tanto es así que ahora es el capellán de la residencia de ancianos en Torralba del Moral, en Soria. Estoy hablando de René Laurentin, que es una máxima autoridad mariológica en el mundo entero, que es el autor de los libros de referencia de la Virgen de Lourdes, que se entrevistó con Luz Amparo 2 veces y que ha comparado a Luz Amparo con Bernadette Soubirous, nada más y nada menos. Estoy hablando de don Félix Ochaita, el rector del seminario de Sigüenza, que cree también en las apariciones de Prado Nuevo y las defiende a capa y espada. Estoy hablando del padre, el confesor, el director espiritual de Luz Amparo Cuevas durante 21 años, el padre carmelita, don Alfonso López Sendín, que murió en olor de santidad en el año 2002 y que, bueno, hay multitud de testimonios de personas y probablemente se ponga en marcha su proceso de beatificación. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, coge en sus manos el informe del doctor Ricardo Fernández Ruiz Capillas, que reconoce los estigmas de Luz Amparo y se rinde a la evidencia, y está por escrito reproducido en el libro, y dice que hay que buscar una causa sobrenatural. Cuando uno, por ejemplo, tiene acceso al informe de Juan Rof Carballo, que es una eminencia académico de la medicina, que le dice al padre Alfonso que si tiene que dar su testimonio de que eso es sobrenatural ante el arzobispo lo va a hacer o ante quien corresponda. Cuando uno empieza a hablar con todas las personas realmente, la superiora del convento de las Carmelitas de Alcalá de Henares da testimonio escrito en este libro de cómo vio a Luz Amparo estigmatizada ante sus propios ojos. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica es tan reticente en decir ya no? Pero vamos a ver, la Iglesia, bueno, es que la Iglesia es os muy estoy haciendo prudente. preguntas que no las hago Pero, yo. Cuca, No, la Iglesia tiene Medjugorje, fíjate con Medjugorje, por ejemplo, o sea, los milagros que se están produciendo en Medjugorje, los millones de personas Eres que acuden más a Medjugorje, joven. Yo hablo y sin del embargo, Escorial, la es muy Iglesia antiguo ya. No, perdona. del año 81. Perdona, vamos a ver. Es que claro, por eso es muy importante, cuando alguien habla de esto, que hable con datos. Déjame, José María, que haga una pequeña pausa y que nos vayamos a ver lo que opina nuestra gente, lo que opina nuestra audiencia, y quiero darle también voz a ellos, y enseguida te devuelvo la palabra, José María. Vidal, cuéntanos qué está diciendo nuestra audiencia, qué pillos tenemos sobre lo que está sucediendo en el Escorial. Cuéntanos. Bueno, antes de lo que está ocurriendo en el Escorial, también te garantizo que según lo que nos están diciendo por mensajes y por las redes sociales, en muy poco tiempo vamos a aparecer en la Noria, eso seguro. Y en cuanto a lo que está sucediendo, como bien decías, recordemos, mensajes con la palabra caña al 25070 o en Facebook, www.facebook.com/dandocana, y allí, por ejemplo, Manuel Díaz Peláez dice que se ha creado una matriz de opinión, en especial por la izquierda, afirma, en el que los más jóvenes consideran que ser católico es malo. Y lo suelta a la mesa, lógicamente. Sí. Bueno, avanza un poquito más, ahora lo respondemos. Avánzanos qué más cosas tienes y enseguida las agrupamos todas, que ya vamos justito de tiempo. La que tenemos por aquí, desde luego, por parte de Susana, nos pide, por favor, que recordemos el nombre del libro y que cuándo lo podría comprar, por ejemplo. Las apariciones del Escorial, el próximo martes, libros libres. Pues el resto de los mensajes, ya saben, nos pueden escribir tanto en el Facebook /dandocana como en el Twitter también, por cierto, www.twitter.com/dandocana. Tienes algo que traernos también, ¿no? Una película o algo me comentabas que tenías para el fin de semana de recomendación. Claro, yo te iba a preguntar si te gustaba el cine. Hay 3 actores que a mí me parecen buenísimos. Tom Hanks, Bruce Willis y Melanie Griffith. Bueno, como ustedes saben, cada domingo Intereconomía les recomienda una exclusiva selección de películas inolvidables, las que se conocen como películas para recordar. Amor con preaviso, Ocean's 11, La milla verde son algunos de esos títulos que podríamos conseguir con La Gaceta. Y en esta colección no solamente destacan los nombres de grandes directores que realizan películas como James Ivory, Billy Wilder o Fer Zimmerman, sino que además también vamos a contar con estrellas de Hollywood, por ejemplo, Paul Newman, Jack Lemmon, Robert Redford, Robert De Niro, Julia Roberts, Tom Hanks, Michelle Pfeiffer, George Clooney o Brad Pitt. Así que la que tenemos para este fin de semana, José Antonio, que nos puede llegar el domingo, recordemos que debemos abonar 2,95 con La Gaceta, no es otra que La hoguera de las vanidades. Ojo a cómo está, por ejemplo, Bruce Willis. Joven, cuando menos. Es realmente irónica, está dirigida por Brian De Palma, José Antonio, divertida y además refleja una época tan apasionante como fue la década de la codicia, se denomina. Bueno, pues este domingo abonan ustedes 2,95 €
Y la tienen con la Gaceta. Bueno, muchísimas gracias, Vidal. A ti. Date un vistazo, un último vistazo a qué opina nuestra gente y nos lo cuentas al final del programa. Perdona, Zabala. Estaba comentando que realmente algo que comentaba, valga la redundancia, Cuca. En las apariciones, la primera aparición de la Virgen en Prado Nuevo, a Luz Amparo, se produce el 14 de junio de 1981. Es decir, este año se ha conmemorado el 30 aniversario. 10 días después, en ese mismo mes de junio del 81, se producen las supuestas también apariciones de la Virgen en Medjugorje. Es decir, estamos hablando casi igual de apariciones coetáneas con 10 días de diferencia. La Iglesia es muy prudente y es muy bueno que lo sea, lo cual no quiere decir que las apariciones de Prado Nuevo no sean verdaderas. Es decir, lo que sí es cierto, y comentaba yo al principio, es que se están produciendo una serie de pasos. Es decir, en la cabeza humana, me refiero de un católico, no cabe que el cardenal Rouco apruebe la celebración de la Santa Misa en un sitio donde se estuvieran cometiendo falsedades. Aunque la aprobara Zabala, ¿es dogma de fe? No, pero es que no es dogma. Esto es importante pero, también, ojo, no es dogma de fe ni creer en Fátima ni en Lourdes. Claro, pero esto es importante, aprobadas por la Iglesia. Es decir, yo además es que yo he sido siempre muy escéptico. Yo siempre he huido de las milagrerías, de todos estos fenómenos donde puedes ver a gente que está orando de rodillas, de las estampitas. Es decir, no es la formación que yo he recibido en mi familia, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues recientemente, ahora acaba de salir a la venta la 5ª edición de un libro sobre el Padre Pío, de Pietrelcina, que él sí está canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. Es decir, un santo como la copa de un pino, en el que encuentro muchas similitudes con Luz Amparo, porque él tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado, y esto sí que está aprobado, insisto, por la Iglesia, porque es un santo, un pedazo de santo, en manos, pies y costados durante 50 años, ¿no? Tenía el don de la bilocación, la posibilidad de estar en 2 sitios al mismo tiempo. Tenía el don, que lo tiene Luz Amparo, de introspección de conciencias. Es decir, hay muchos sacerdotes y personas que no son sacerdotes, seglares, corrientes y molientes, que han ido allí y, como decía don José Arranz, ¿no?, a él mismo, cuando él era escéptico al principio, le sacó hasta las entrañas de dentro, ¿no? Es decir, yo le hago la pregunta también del $1.000.000 a don José Arranz, un sacerdote, como digo, con 82 años, le digo, pero don José, ¿realmente qué es lo que a usted le llevó a creer en que aquí no había ni trampa ni cartón? Y me dijo, el cambio interior que experimenté en yo mismo. Es decir, hasta entonces era un buen sacerdote, normal, yo celebraba misa todos los días, confesaba a los fieles, pero lo hacía sin la debida preparación. Ahora dedico mínimo media hora a preparar la Santa Misa y otra media hora a la acción de gracias. Cuando realmente tú estás viendo, en la tercera parte del libro se recogen un montón, que me he visto obligado a hacer una gran selección, ¿no?, sobre todo de conversiones, porque yo creo que los grandes milagros no son ya las curaciones, que las hay, sino las curaciones del alma, es decir, de personas que estaban alejadas de Dios, que en cuestión de horas han dado un vuelco a su vida. Velo, que también estuvo con nosotros en Prado Nuevo. Bueno, para mí la clave ha sido en el reportaje anterior, que se ha dicho, me parece que ha sido el propio José María, que ha dicho, donde está el bien, siempre está el mal. ¿No? Así podemos entender muchas de las cosas que han pasado en Prado Nuevo, como han pasado a lo largo de los 2000 años de la Iglesia, prácticamente siempre. Donde está el bien, siempre hay alrededor algún mal, ¿no? Porque digamos que el patas anda por ahí incordiando un poquito. Yo creo que para mí la importancia de este libro es que está escrito por un periodista profesional y que no lleva años yendo precisamente al Escorial. Es decir, yo fui al Escorial hace 12 años y no he vuelto hasta el otro día, que fue con José Antonio Bizner, a ver qué es lo que estaba pasando allí. Que, por cierto, me llamó la atención que 2 o 3 coches que pasaron tocaron la bocina, dijeron algún insulto. Bueno, estas cosas, ¿no?, a las que los católicos nos tenemos que acostumbrar. Está el mal. Entonces, para mí tiene mucho valor que José María realmente haya descubierto el Escorial y haya empezado a trabajar en el Escorial, pero que no sea una persona que lleva 10, 15, 20 o 30 años yendo al Escorial, porque eso, lógicamente, al libro le da una veracidad de independencia muy importante. Yo querría apuntar algo que a mí me sorprende. He leído algo precioso en tu libro, que es de un señor que es C.S. Lewis, ¿no?, que dice que ver no es creer. Y lo leo porque es cortito. No consideraremos milagros ninguna experiencia que podamos tener, sea cual sea, si de antemano mantenemos una filosofía que excluye lo sobrenatural. Por lo tanto,
la gente escéptica y la gente que no cree en Dios y que no crea en lo sobrenatural dirán, vaya tontería, ¿no? Yo sí creo que ocurren cosas en el Escorial, pero vamos, yo tengo una fe que creo en Dios y en la Virgen y que respeto enormemente, pero creo que sí ocurren apariciones. Yo las veces que he ido al Rosario, debo decir que no sé si es que te dejas llevar por esa emoción, sí llegué a ver en el sol algunos movimientos extraños, pero a mí no me hacen falta ver milagros porque creo, ¿no? Esta mujer analfabeta, que es analfabeta, ¿cómo puede decir, y ahí es donde yo sí veo un milagro, esa maravilla de mensajes, cuando nosotros en el CUE, que aparentemente tenemos un CUE, aquí no lo tenemos, y yo presumo de no tenerlo nunca, nos ponen todo y lo leemos ahí para que no nos equivoquemos. Nos equivocamos, y se equivoca, desde luego, Pilar de la Granja, Matías Prats y cualquiera de los que está, o Pedro Piqueras, ¿no? Porque somos humanos. ¿Cómo esta mujer dice, José María, esos mensajes absolutamente maravillosos para quien cree, lógicamente, sobre otros no tan maravillosos, porque habla del castigo y tal, ¿no? Es que no hay un altavoz. Es una voz que a mí no me gusta, porque no me veo a la Virgen con esa voz, pero realmente son mensajes que te ponen los pelos de punta, ¿no? Son mensajes... Esa misma pregunta, Cuca, le hacía yo a don José Arranz sobre el contenido tan profundo, teológico de esos mensajes, que una mujer que es analfabeta, evidentemente, había ocasiones en las que salían a relucir en esos mensajes personajes bíblicos que Luz Amparo ni siquiera conocía y tenía que preguntar luego quiénes eran, ¿no? Si te fijas, Cuca, el contenido de esos mensajes son mensajes de conversión, son mensajes de contemplar la pasión de Jesucristo que está tan olvidada hoy, son mensajes de oración y de penitencia, de una llamada universal a la caridad, amar al prójimo y con especial ahínco a tu enemigo. Son mensajes que hablan efectivamente del castigo, como hablaban los de Fátima, sí. Y otros muchos, y que están en consonancia con el magisterio de la Iglesia. Claro. Realmente eso es un signo de que lo que está pasando en Prado Nuevo es algo que se escapa a una explicación meramente racional. Pero insisto, yo no necesito ver para creer, igual que tú. Claro. Bueno, si hay milagros, bendito sea Dios que los haya, pero no los necesito para creer. Y como yo hay mucha gente. Y creo que, bueno, yo he sido instrumento en este libro pues para dar a conocer la verdad de los fenómenos de Prado Nuevo sin emitir juicios de valor y sin prejuicios, que creo que es muy importante. Se han dicho cosas muy a la ligera sobre Prado Nuevo, pero nadie se ha tomado la molestia de ir allí y de investigar y de entrevistarse y de estar tiempo hablando con unos y con otros y de ver aquello. Me gustaría que dedicaras solo un minuto, porque tampoco tenemos mucho más, o 40 segundos, a desmentir lo que te decía Cuca al principio, es decir, a todas esas acusaciones que a mí también me han llegado por Twitter y por mail sobre que allí se está engañando a la gente. Bueno, eso es... Se les quita la fortuna. Quiero decir, yo hablo por lo que yo he visto y por lo que yo he presenciado. Yo no hablo de oídas ni por lo que haya podido escuchar en un plató de televisión ni leer en un periódico. No, es mi experiencia José, personal. Es que en el plató de televisión salían las personas del Escorial que decían que les habían dejado sin dinero y que les habían quitado toda su familia. Bueno, ahí hay algunas personas, que no quiero citar nombres. Vale. Eso es lo que una de ellas, un hermano suyo es miembro de la comunidad y él dio todo lo que tenía, lo donó allí. Y desde entonces esa persona se ha limitado a poner denuncias en los tribunales contra Luz Amparo y, por cierto, las ha perdido todas. Bien. Pero es que eso no es noticia. Bien. Eso no es noticia. Pues dilo, la noticia es que las ponga, claro. Pero que las pierda todas una detrás de otra, eso no es noticia. Pero necesitábamos preguntártelo. Vidal, último repaso de lo que están diciendo en las redes sociales, a lo que piensa nuestra audiencia. Con Cuca han tenido una buena, ¿eh? La de Cuca ha sido buena. Bueno, tú fíjate que nos dicen por aquí, si en algunos otros programas hay gente que puede hablar con las personas que ya han fallecido, ¿por qué se debería dudar de estas cosas? Pero quizás me quedo con una que podría ser la más característica. ¿La Iglesia no debería pronunciarse? Bueno. La Iglesia, si Dios quiere, se pronunciará. De momento no lo ha hecho. No lo ha hecho. En el año 85 el cardenal Suquía emitió una nota en la que, entre otras cosas, decía que no constaba la sobrenaturalidad de los fenómenos en aquel momento. Claro, eso ha hecho mucho daño a Prado Nuevo, porque claro, en el lenguaje coloquial
Yo estoy hablando con Santiago. Santiago, ¿tú tienes constancia de que fulanito de tal fue al cine ayer? Dice, pues a mí no me consta, lo cual no quiere decir que no sea verdad. De manera que, y si no, no se entenderían los pasos que está dando Rouco en el sentido absolutamente contrario. Esa frase en el lenguaje de iglesia significa otra cosa. Efectivamente. Nos toca cerrar la barra de Barzabala. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias por a acompañarnos vosotros, al Escorial, de por verdad. traernos el libro. Esperemos que sea un éxito y que aclare mucho más todo esto. Y muchísimas gracias por traernos y por contestarnos hasta las preguntas más incómodas. No ha Muchísimas habido gracias. ninguna pregunta incómoda. Velo, muchísimas gracias. Esperemos que te vayas recuperando del coxis, muy bien, que muy tienes bien. a nuestra audiencia preocupada. Sí, ¿eh? bueno, Tienes a la audiencia bueno, preocupada. Y Villanueva, que no sabe en la última parte, también estaban preocupados, ¿eh? ¿Por? Porque no comentaban nada. Es que yo de vírgenes sé poco, la verdad, y de lo que no se sabe no se debe hablar. Bueno, Villanueva. Cuca García Vinuesa, muchísimas gracias por Señor, acompañarnos. gracias por No has dejado invitarme. a nadie sin opinión, ¿eh? Madre mía, la de mensajes como me han no he llegado. leído. Todos buenos y malos, de todo, ¿eh? Bueno, Pero a mí también me llegan así, estoy ¿eh? No te acostumbrada, preocupes. No importa. no A importa ustedes nada. hasta mañana, 12:30, 1 menos cuarto, con Gonzalo Altozano, vuelve a abrirse la barra de bar del fin de semana y el lunes ya con Algarra, a la 1 del mediodía. Descansen, pasen buen fin de semana. Qué rápido, ¿no? Vean Intereconomía esta tarde. Si no, mañana tienen la película de la Gaceta, como ya les ha dicho Vidal. Y ahora el telediario, con José Ignacio Caña, que está preparando las últimas pinceladas que le van a dejar también... Bueno, manténgase ahí en el sellón y verán. Hasta luego.